Nosotros vamos a presentar los circuitos eléctricos. Los circuitos son una conexión de varios componentes que tienen un camino cerrado. Ahora les voy a explicar los tipos por señal, los cuales se dividen en dos: continua, que se mueve de forma recta, y alterna, que se mueve de forma senoidal, como podemos ver en el ejemplo. Ahora voy a explicar los que son de tipo régimen. De tipo régimen se divide en tres. Una es de corriente, lo cual es periódicamente. El otro es corriente transitoria y permanente. Los tipos de componentes: eléctricos, los cuales son por flujo de electrones, y los electrónicos, que se dividen en tres: digitales, analógicos y mixtos. Estos son por huecos y electrones. Un hueco se refiere a cuando un electrón de un átomo sale de un lugar y entonces se hace por medio de polaridades más electrones. Luego son atraídos a los huecos y con esos generan corriente. Los tipos de configuración se dividen en tres: serie, paralelo y mixto. Estas son las partes de un circuito eléctrico: las resistencias, los capacitores y los diodos. También hay otras partes como son las fuentes de voltaje, los inductores, los transistores, los interruptores, amplificadores, circuitos integrados y compuertas lógicas. También hay LEDs. A continuación, la ley de Ohm. La ley de Ohm quiere decir que el voltaje es directamente proporcional a la corriente y la constante de proporcionalidad es la resistencia. Lo que quiere decir que V es igual a I por R. V es voltaje, I es corriente y R es la resistencia. A continuación veremos un ejemplo. Esto es un circuito el cual está cerrado. Esto es una resistencia y esto es otra. Esto es el voltaje y entonces el problema nos pide calcular la corriente. Para calcular la corriente necesitamos despejar la fórmula de voltaje es igual a corriente por resistencia, lo que nos da corriente es igual a voltaje entre resistencia. La resistencia, como pueden ver aquí, son la suma de las dos, o sea 600 más 10. Lo que nos da 10 voltios entre 610 ohms. Ohms se representa con la letra omega del alfabeto griego. Se divide 10 entre 610 y da 0.01639 amperes, que es la medida de la corriente. A continuación, ya que tenemos la corriente, que fue esto, se calcula el voltaje en las resistencias, que es otro inciso del problema. La primera resistencia, que sería la de los 600 ohms, sería multiplicando la corriente que ya fue calculada previamente por la resistencia usando la fórmula de la ley de Ohm y nos da 9.834 voltios. Y luego el segundo voltaje sería otra vez la corriente por la segunda resistencia, que son 10, y nos da 1.639 voltios.